Omar, con lo que dijo el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central en este comunicado conjunto, la expectativa que se crea nuevamente de la posible instalación de la mesa de diálogos con estas disidencias de Iván Mordisco que han tenido pues una gran injerencia en nuestra región. Desde la Fundación Conflict Response pues han venido además siguiéndole la pista a este tema, pero también hay otra noticia de contexto, Omar, y es que la semana anterior se hablaba de la posibilidad o de la posible presunta muerte de alias Iván Márquez, uno de los líderes de la segunda Marquetalia, otra de las disidencias fuertes de esta guerrilla, y esto por supuesto pues tiene digamos que ver con ese contexto en el que se está avanzando en esa paz total del gobierno nacional. Por eso vamos a saludar hasta ahora a Kyle Johnson. Él es analista y co-creador de la Fundación Conflict Response, Fundación CORE. Muy buenos días, Kyle, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes allá en Guaviare. Pues Kyle, aquí nuevamente la expectativa de este anuncio de la posible, por segunda vez, instalación de una mesa de diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central. ¿Cómo analizan ustedes este nuevo intento que hace el Gobierno Nacional o este nuevo anuncio? Pues lo primero que vemos que esto implica, o realmente significa que varios de los problemas generados por, si hacemos un poco de memoria, hace un par de meses por el asesinato, la masacre de los 4 menores indígenas por parte del Estado Mayor Central ahí cerca de Amazonas, varios de los problemas relacionados a raíz de esa masacre se han superado. Ese es el primero, porque ya están trabajando juntos y están hablando del segundo tema importante, que es mejorar el cese. Si uno se acuerda que a raíz de esa masacre el presidente Petro básicamente anuló el cese bilateral con el Estado Mayor Central en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, justo en la región allá. Sin embargo, aunque se acabó con el cese en esos 4 departamentos, no vimos mucha presión militar, no vimos una intensificación del conflicto en lo militar en esa zona. Y eso yo creo que es clave porque eso permitió que ahora las partes hicieron un anuncio desde Caquetá sin que hubiera el cese completo. Entonces ellos hablan de mejorar el cese y yo creo que uno de los aspectos claves de mejorar el cese, ellos hacen un poco de referencia a eso y es qué hacer frente a la población civil. Porque el argumento del Estado Mayor Central justo es que incluso la masacre de los 4 menores no era violación del cese. Entonces el anuncio muestra que si otra vez las partes están trabajando juntos, avanzando en el proceso y están enfocados en mejorar el cese bilateral que tenían, pero cómo lo mejoran va a ser clave. Este acompañamiento que se ha anunciado por parte de comunidad internacional, de la Iglesia Católica, del Consejo de Iglesia, el Consejo Mundial de Iglesias, ¿será suficiente esa garantía? Y ahora pues con ese llamado que hace el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, de estar también en la mesa, esa posibilidad de que él esté sentado en la mesa o de que un actor pues como un gobernador esté allí, ¿será posible? Pues vamos con lo primero. Yo creo que con la comunidad internacional, o sea, la misión de verificación de la ONU, MAPOEA, las iglesias, puede ser totalmente suficiente. Lo clave es qué papel exactamente van a jugar y cómo lo juegan. El comunicado anuncia, por ejemplo, un equipo nacional de generación de confianza y resolución de contingencias, que los mismos actores de la comunidad internacional van a estar ahí también. Ahí su papel no únicamente puede ser resolver problemas, sino si generan confianza entre las partes y en el proceso podrían jugar un papel enorme y realmente con un impacto importante. Entonces sí, podría ser suficiente, pero depende de cómo juegan su papel, en qué se enfocan y cómo ayudan a que el proceso avance tanto en la agenda que se va a anunciar como en la construcción de confianza entre las partes. Y frente a la propuesta del gobernador de Meta, en teoría podría estar sentado en la mesa. La pregunta es si es deseable. Y la segunda pregunta es si él puede estar en la mesa
y al mismo tiempo podría existir otro mecanismo de participación. Las partes en este proceso de negociación van a tener que definir un mecanismo de participación para que esté todas las comunidades, para que esté la sociedad civil, para que estén todos los actores que no están directamente involucrados en el conflicto, pero son afectados por el conflicto. Y yo creo que ahí sería mejor, digamos, que el gobernador participe. Puede que haya una comisión de gobernadores, puede que haya un espacio especial para autoridades locales y regionales, pero que un tercero, sea el gobernador, sea el alcalde u otro, esté sentado en la mesa día tras día, puede generar más problemas que realmente efectos positivos. Y se había hablado también de la participación de la comunidad. Eso finalmente no se concretó, digamos, como parte, digamos, no sé, fija o segura de esa mesa. Se había hablado aquí en el departamento cuando estuvieron allí reunidos en Sabanas del Yarí. Muchos líderes salieron con esa ilusión y pidiendo esa participación de representar a esa comunidad que finalmente queda en la mitad del conflicto. ¿Esa participación de la comunidad está dada, estará contemplada allí? Yo creo que sí está contemplada. Lo último que yo sabía es que sigue estando contemplada, sigue siendo una parte importante de la negociación, pero desde el evento de los Llanos del Yarí hasta ahora, pues realmente el enfoque de este proceso ha sido cómo volver a estar en la mesa juntos después de la masacre de los niños en Putumayo, del rompimiento del cese. O sea, ha tomado, aunque era prioridad hace un par de meses, pues ya no ha estado prioridad últimamente, porque lo urgente ha sido volver a la mesa, volver a tener contacto, etc. Entonces yo creo que la participación sigue estando contemplado, sigue siendo un tema importante, pero yo creo que sabremos con la agenda que anuncian, porque me imagino que en la agenda que van a anunciar habrá alguna referencia a la participación. No estoy seguro, pero supongo que estaría ahí. La pregunta del millón sigue siendo cómo va a ser esa participación y cómo las comunidades van a estar ahí para poder influir en esta negociación. Se habló, Kyle, o mejor, hemos visto cómo el gobierno nacional ha reanudado las operaciones militares, esas actividades que habían cesado desde el pasado mes de diciembre. Esto, aquí con este nuevo anuncio de negociación o de mesa de diálogos, ¿se frenarían nuevamente esas operaciones? Pues hay que... ha habido como dos tipos de cese desde enero, ¿no? Desde el anuncio de diciembre que mencionas. Uno es un poco el cese que ha existido con la Segunda Marquetalia o con el Clan de Golfo y otros actores, donde fue como un anuncio de gobierno sin que hubiera protocolos específicos firmados por las dos partes. Pero el Estado Mayor Central sí tuvo el otro tipo de cese, un cese firmado entre las dos partes con protocolos muy ambiguos de la población civil y algunos compromisos poco específicos frente al uno al otro. Lo que uno podría esperar quizás en una zona como Meta, Guaviare, Caquetá, las operaciones militares entre el Estado Mayor Central y el gobierno, me imagino que van a seguir un poco, no sé si quiero decir parados, pero de muy poco frecuentes, un poco informalmente manteniendo algún tipo de cese ahora que las partes quieren retomar y seguir el proceso. Lo que podría ser una complicación para eso es si el gobierno, que ya no tiene el otro tipo de ceses con distintos grupos, termina llevando a cabo operaciones militares contra, digamos, la Segunda Marquetalia, que tiene unidades en Meta, Caquetá y Guaviare, y que eso, sin querer, termina afectando el proceso con el Estado Mayor Central. Lo bueno
frente a esa posibilidad es que existe, según este comunicado, existiría un equipo nacional de resolución de contingencia que podrían abordar esos casos mientras la implementación del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese se vuelva a instalar. O sea, es un momento donde, digamos, hay unos pasos, lo que uno podría decir como son pasos adelante en el proceso, pero lo militar todavía podría generar problemas. Pero yo creo que en general va a ser más importante lo que se acuerden en términos de mejoras para ese cese. Habíamos hablado, Kyle, de la importancia de ver ese interés o de tener esa muestra de voluntad para nuevamente retomar estos diálogos. ¿Quién habrá dado el primer paso en este caso? No sé, o cómo se puede interpretar este comunicado conjunto, porque sí queda la duda, y sobre todo teniendo de reflejo ese proceso que lleva también el gobierno nacional con la guerrilla del ELN y esa falta de voluntad que se ha visto también de la guerrilla en ciertas medidas con esos ataques armados y ataques a la fuerza pública, los secuestros y demás. Pues acá dice uno, aquí sí está mostrando realmente una voluntad las disidencias del Estado Mayor Central. Yo creo que eso es otra pregunta del millón. Creo que este proceso tiene muchas preguntas del millón realmente. Porque yo creo que hay dos maneras de abordar esa pregunta. Lo primero es que ha habido muchos actos de violencia que no se ha sabido del todo a nivel nacional por parte del Estado Mayor Central durante el cese. Actos que yo creo que a pesar de la ambigüedad del cese podrían caber en la categoría de violación del cese. Pero muchas de esas acciones no se ha sabido a nivel nacional. Entonces se genera un poco la perspectiva de que, bueno, esta gente puede estar totalmente comprometida con el proceso, pero los ataques que uno ve en el suroccidente, por ejemplo, incluso algunos ahí en el sur de Guaviare y otras partes, sí generan dudas. Pero no generan necesariamente dudas de su voluntad, sino de su capacidad de cohesión interna, ¿no? Lo otro es, en este momento, normalmente en un proceso de paz a nivel mundial, es normal que las partes, incluso el gobierno, pues no digo en el caso del gobierno colombiano, pero en otras negociaciones, no tengan su voluntad clara, no están del todo convencidos del proceso. Es muy temprano todavía en el proceso y es normal que vayan tanteando. Lo clave ahí es cómo uno puede usar el proceso mismo para aumentar esa voluntad. Esa es una pregunta clave en este proceso con el Estado Mayor Central. Creo que los primeros pasos del gobierno no han contemplado una respuesta a esa pregunta necesariamente, pero sí, digamos, hay cosas por rescatar. Pero yo creo que es difícil saber realmente en qué está la voluntad. Si la voluntad es fuerte, a veces analizamos o pensamos que la voluntad de alguien como Iván Mordisco o las unidades del suroriente, esa voluntad de paz es fuerte, mientras en el suroccidente esa voluntad es cuestionable, digamos. ¿En qué nivel medimos la voluntad de paz de ellos y finalmente cómo hacer para que realmente esa voluntad aumente a través del proceso mientras avanza? Kyle, una pregunta respecto a la conveniencia de sentarse en rápido a la mesa, de llegar a un cese al fuego, de llegar a un acuerdo. ¿Qué se ha aprendido durante este tiempo en torno a la mirada en materia ambiental, en materia de los recursos naturales, en materia de la deforestación? ¿Se necesita actuar rápido frente a esto? Yo creo que hay algo interesante de ese proceso y es que ha habido lo que nosotros llamamos un cese de hostilidades ambiental. Cese de hostilidades es porque ha sido un acuerdo informal en que básicamente el gobierno paró la operación Artemisa y las disidencias prohibieron la deforestación, pero ese acuerdo ha sido informal. Lo bueno es que hasta que sepamos nosotros no se ha roto ese cese informal sobre lo ambiental
Pero el riesgo, como escribió hace poco mi colega Juanita Vélez, el riesgo es que sí se rompe e incluso que el Estado Mayor Central utilice ese poder ambiental de facto que tiene como para presionar al gobierno, pero parece que eso no ha ocurrido. Sin embargo, para por lo menos mantener los resultados de ese cese, que han sido, digamos, las cifras preliminares hasta ahora, apoyarían la hipótesis que sí el cese ha funcionado para disminuir, pero no para toda la deforestación. Para mantener eso hay que actuar rápido. Pero parece que todo indica que con este comunicado y los avances del proceso se podría mantener ese cese de hostilidades ambiental entre las partes por ahora. Nosotros consideramos que se podría formalizar ese cese ambiental, pero pues toca ver que la perspectiva de las partes en la mesa y toca ver cómo aprovechar el cese bilateral y el cese ambiental para seguir avanzando en la protección de la Amazonía, protección de la selva y mejorar el bienestar de las comunidades que viven ahí. Kyle, aquí también hay un tema y es una pregunta un poco compleja, voy a tratar de hacerla de la manera más sencilla, porque aquí en medio hay una comunidad y vamos a hablar puntualmente del departamento del Guaviare, tal vez del departamento del Meta y mucho de esa visión que tiene la gente en territorio. Una gente que ha venido siendo sometida en los últimos meses a extorsiones, a amenazas, a presencia de grupos armados de una manera mucho más libre que antes, es decir, que antes de incluso de la llegada de este gobierno, lo han dicho y acá nos lo cuentan, pero que hoy pues está en una incertidumbre porque dice, a pesar de lo que se negocie, lo que se anuncie allí, nosotros estamos en territorio sufriendo nuevamente el recrudecimiento de esta violencia, el tema nuevamente de las extorsiones, y son ellos los que, como dice popularmente, pagarían los platos rotos. ¿Qué puede pensar, qué puede esperar esa comunidad aquí en territorio que están frecuentemente expuestos a esas reuniones, a esos llamados, a esos mandatos por parte de estos grupos disidentes? Sí, esa es una pregunta bien compleja. Yo creo que desafortunadamente en este momento la incertidumbre no va a desaparecer, tristemente. Ojalá se pudiera decir que sí. Yo creo que va a ser clave lo que termina acordado en el cese. Lo difícil aquí es un poco lo que vemos frente al gobierno y su actitud de la seguridad, su actitud frente a la seguridad de las comunidades eso depende de lo que se acuerde con los grupos. Eso yo creo que es un poco la visión, por lo menos de Alto Comisionado para la Paz, y parte del gobierno. Y desafortunadamente, pues, las comunidades no están incluidas en la negociación del cese, obviamente, y están un poco a la merced de lo que se acuerde y qué tanto se cumple. Por ejemplo, yo me imagino que el tema financiero es común, digamos, mejor dicho, no sé exactamente cómo será el nuevo cese, pero es común que el tema financiero no se incluye en lo que se llama un cese preliminar, que es el tipo de cese que se está negociando en este momento. Yo creo que el otro tema es que tenemos ya una política de seguridad. Muchas ONGs aquí en Bogotá estamos reclamando por tenerla y que esté vinculada y funciona o se implementa en función de la paz total. Todavía no vemos eso. Sí, claramente implementada, claramente diseñada para mejorar el tema de la paz, y aunque avances en esa política dice que su fin principal o su objetivo principal es proteger a la población civil que, como tú bien, Laura, describías, vive las consecuencias de esta guerra, pero no la hemos visto bien implementada. O sea, es muy, muy preocupante. Entonces, aquí vamos a estar presionando para que se implemente bien, pero se me duele no poder dar respuestas más contundentes para esas comunidades. Pero en este momento
el desbalance entre paz y seguridad es muy fuerte en este gobierno y pinta difícil adecuar ese balance. Hoy se conoce la propuesta que hace el mismo presidente Gustavo Petro de pagarle a los jóvenes para que dejen de delinquir. Esto trasladándonos, digamos, de conflicto, alejándonos un poco de lo que pasa aquí, tal vez en territorio, yéndonos a otros territorios de otras bandas, de otros grupos armados que pues no las tenemos aquí en este sector amazónico, pero que también pues da un poco de ver esta posición del gobierno nacional frente a la lucha contra estos grupos armados. ¿Qué piensa usted de esa propuesta de pagarle a los jóvenes $1.000.000 para que no se vayan con los grupos armados? Pues yo creo que hay que entender un poco de dónde viene esa propuesta. Y Petro, cuando fue alcalde aquí en Bogotá, los que vivimos en Bogotá, él tenía un programa medio semejante en que podían básicamente recogían varios delincuentes que operaban en la ciudad y les ofrecían trabajos para que dejaran de delinquir, y en algunos casos había bastante éxito con eso, en términos, por ejemplo, de bandas que robaban en las montañas aquí al lado de Bogotá, y que terminaron trabajando en temas ambientales, por ejemplo, pues cuidar el bosque, cuidar caminos. Entonces Petro básicamente, como yo lo veo, nosotros lo vemos, está cogiendo esa propuesta de lo que hizo en Bogotá y ampliándolo a nivel nacional. Ahora, me parece que políticamente es supremamente arriesgada la propuesta, o sea, pagar delincuentes para que no delincan es muy arriesgada políticamente, pero en lo técnico, en otras ideas, está un poco fuera de la caja de cosas que son normales cuando por ejemplo, existe una cosa que en Colombia se llama desarme, desmovilización y reintegración. Pues a nivel mundial se llama así. Colombia ya lo llamamos reincorporación, por ejemplo. Y la reincorporación se paga a excombatientes para que hagan su transición a la vida civil. Dentro de esta idea del desarme y eso, hay lo que se llama una segunda generación. Esa segunda generación es para, por ejemplo, pandillas, delincuentes, etcétera, en que, por ejemplo, ellos entregan sus armas, se comprometen a no seguir delinquiendo y les hace una transición a la vida civil más pequeña. Eso, por ejemplo, no sería nada descarado. Se ha hecho en Brasil, se ha intentado en Centroamérica. Digamos, eso es algo. Pero lo que propone Petro no está tan claramente vinculado a un proceso así. Es un poco muy como, no está claro el compromiso o sea, tienen que dejar de delinquir antes de recibir la plata. Ese aspecto no está del todo claro. Yo creo que es más como Petro pensando en lo que hizo en Bogotá como alcalde y plantearlo a nivel nacional, especialmente pensando en Buenaventura. Pero en lo técnico habría que mejorar la propuesta para que la secuencia, qué van a hacer con ese $1.000.000, digamos, todas esas preguntas y dudas realmente tengan respuestas claras. Claro, ¿y cuál va a ser esa garantía de que esos jóvenes, después de recibir el $1.000.000, no lleguen o no trabajen para esos grupos armados? Esa es parte de ese lo difícil ahí es que este tipo de procesos siempre necesitan mucha confianza para implementarse. Entonces, si se quiere hacer bien, tiene que haber un mecanismo para qué hacer si vuelvan a delinquir, pero también tiene que haber esa confianza un poco desde el comienzo que no lo hagan, que realmente es muy, muy difícil, ¿no? Pues sí, eso sobre esta propuesta que hoy es noticia nacional y es polémica. Kyle, para finalizar, también hay un tema importante y lo decía, la presunta o las versiones que están dando pues por muerto a alias Iván Márquez, este líder de la segunda Marquetalia, que pues venía, digamos, también liderando una de las disidencias fuertes de la guerrilla de las FARC o extinta guerrilla de las FARC aquí en Colombia. Se supo la semana anterior que supuestamente habría fallecido después de algunas heridas de guerra. Ustedes desde la Fundación, ¿qué han podido confirmar de esas versiones? Pues realmente desde dos líneas, digamos, de fuentes, ambas indican
que incluso dentro, o por lo menos desde el sábado, incluso dentro de la segunda Marquetalia no está confirmada la noticia. Ellos no tienen, hay ciertos movimientos en Venezuela que indican que algo pasa, pero por lo menos no está confirmada la noticia. Este fin de semana estuvo en territorio controlado por ellos en Nariño, y tampoco hay un indicio tampoco que la cosa esté confirmado. Igual lo interesante con esta muerte es una muerte, sería una muerte muy, muy simbólica. Pero en términos de poder organizacional y la operación de la segunda Marquetalia en sí, no está incluso claro qué efecto tendría. Porque Márquez sí estaba herido desde hace mucho tiempo, la organización seguía funcionando, pero la evidencia que tenemos indica que la comunicación de Márquez con las unidades locales en distintas partes del país no existía. Eso no es que no existía, pero no era muy buena, pero su comunicación con líderes regionales sí lo era. Entonces, no saber qué tanto poder tenía dentro de la organización dificulta contestar la pregunta como qué va a pasar ahora con la segunda Marquetalia en dado caso que se confirma la noticia. Pero por ahora, como digo, incluso dentro de la segunda Marquetalia, la evidencia que tenemos indica que no está todavía confirmada la noticia. Y para cerrar, Kyle, el tema, la vez pasada hablábamos de la percepción débil que se tenía a nivel internacional y a nivel país mismo de esta paz total, la apuesta del gobierno nacional. Hoy con este anuncio de las disidencias, de los diálogos con las disidencias y también de el cese al fuego y lo que está pasando con la guerrilla del ELN, a pesar de los otros pues eventos violentos, ¿se está mejorando, se está consolidando un poco más esa visión que tiene el gobierno y el mismo presidente de esa paz total, o seguimos como estábamos hace cerca de un mes? Pues difícil decir, porque realmente los avances con el ELN en el Estado Mayor Central han sido un poco lo que el gobierno ha tenido para destacarse, aparte del caso de Buenaventura, y el hecho que Buenaventura está en la prensa de nuevo por la mala situación de seguridad, que no es nueva, pero por ahora está en la prensa, puede mitigar cualquier posible efecto positivo político de los anuncios con el ELN y con el Estado Mayor Central. Y pues no está muy claro qué tanto poder tiene la paz total en mover la opinión pública. La opinión pública sigue enfocada pues ahora está enfocada en la inseguridad de nuevo, las reformas que el gobierno no ha podido hacer, y yo creo que hay una perspectiva creciente, una frustración creciente de las comunidades que viven en el conflicto, que votaron por Petro, que se sienten como abandonadas por Petro. Esa mezcla que sí, de pronto esos anuncios comprarán un poco de tiempo para el gobierno de tratar de cambiar esas perspectivas, pero realmente lo veo muy difícil. El pesimismo está creciente y si las cosas no cambian, por lo menos con la inseguridad, por ejemplo, será difícil dejar que ese pesimismo deje de crecer, y finalmente vienen las elecciones regionales en pocos meses. Entonces muchos políticos y movimientos políticos van a estar trabajando mostrando que el gobierno no está bien, el gobierno está fracasando, etcétera, etcétera, y eso también influirá en cómo la gente ve y cómo la gente percibe lo que pasa con la paz total y estas negociaciones. Pues sí, esa es parte también de ese panorama que tenemos a nivel nacional, a nivel local. Pues Kyle, de verdad gracias por este análisis tan completo que usted hace de esta expectativa y lo que se podría venir para regiones como el Guaviare, toda esta región amazónica, región Caquetá, Putumayo, Meta, donde hace presencia pues este Estado Mayor Central que hoy le apuesta, y según lo que anuncian, nuevamente a sentarse en una mesa de diálogos. Vamos a ver cómo avanza todo este proceso. Aquí en Marandúa siempre estamos muy pendientes y atentos a estos análisis y esa investigación que ustedes hacen desde Fundación Conflict Response Corps, y aquí por supuesto estaremos muy pendientes. Muchas gracias por este espacio, Kyle.
No, muchas gracias Laura por la invitación y un gran saludo para todas las comunidades ahí en Guaviare.